Investigando la realidad. Bienvenidos nuevamente a Investigando la realidad. En este programa analizaremos unos bloques que exceden nuestra imaginación: los megalitos de Baalbek. Líbano, Baalbek. En este sitio, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se hallan algunas de las mayores piedras trabajadas de las que se tiene constancia. Observen esta foto. No parece fuera de lo común, hasta que la vemos ampliada. En este caso se podría aplicar el dicho: una imagen vale más que 1000 palabras. Sin embargo, no estará de más adentrarnos con más detalle en estas colosales piedras, lo que nos causará aún mayor asombro. Mucho se ha hablado de estos megalitos, y es por eso que existen varias versiones de quiénes fueron los constructores. En un extremo tenemos a los que piensan que fueron los romanos quienes los construyeron como un muro de contención, y en el otro extremo están los que dicen que fueron extraterrestres quienes los construyeron como un puerto de despegue y aterrizaje de naves espaciales. Otra opción es que haya sido construida por la avanzada civilización destruida en el diluvio, o quizás por una civilización inmediatamente posterior a dicho cataclismo, la cual tendría conocimientos especiales que se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Antes de profundizar en conclusiones y opiniones personales, pasemos a los datos duros de estos colosales megalitos. Concretamente, vamos a analizar las 6 piedras más grandes. 3 de ellas se encuentran en lo que se conoce como el muro sudoeste, que juntas conforman el denominado trilitón. Para tener una mejor idea del tamaño de estos bloques, observemos qué pequeñas se ven estas personas. Cada uno de estos impresionantes bloques mide 19,8 metros por 4,5 metros por 3,5 metros. Si tomamos como referencia el peso específico para este tipo de piedra, que es caliza, y teniendo en cuenta la variación de peso que pueda tener debido a la porosidad o la humedad que tenga, tenemos un promedio de peso de 2.600 kilogramos por metro cúbico. Con esta fórmula tenemos que cada bloque del trilitón pesa aproximadamente 810 toneladas. Debajo de estos 3 colosales bloques existe una hilera de bloques de caliza de menor peso y tamaño, donde cada uno de ellos mide 10 metros de largo por 4 de alto y 3 de fondo, con un peso de más de 300 toneladas. Debajo de estos bloques encontramos otros bloques más pequeños. Lo extraño de esta disposición de los bloques es que la estructura parecería estar invertida, ya que los pesos mayores deberían estar abajo y no arriba de los menores. Algunos tratan de explicar esto diciendo que supuestamente los romanos lo diseñaron así para que tenga la función de muro de contención, por lo que los bloques de mayor peso deberían estar arriba para que mantengan firmes a los bloques de abajo. Esta explicación no resulta convincente para la mayoría de investigadores. Además, quedarían aún sin responder preguntas tales como ¿por qué construyeron este muro? Y ¿cómo lo hicieron? Y es que es tan impresionante el tamaño y peso de estos bloques que Michael Alouf, ex conservador de Baalbek, dijo de ellas: están tan exactamente colocadas en posición y unidas con tanto cuidado que es casi imposible insertar una aguja entre ellas. Ninguna descripción dará una idea exacta del efecto desconcertante y sorprendente de estos bloques enormes en el espectador. Repasemos brevemente lo que los libros de historia nos cuentan de este lugar. El origen de Baalbek se remonta a un asentamiento cananeo que, según las excavaciones arqueológicas,
data de la Edad de Bronce Antigua, 2900-2300 a.C. Posteriormente asirios, persas, griegos y romanos construyeron sus templos en este complejo sagrado. Los griegos llamaron a la ciudad de Baalbek Heliópolis, ciudad del sol. Ya en época romana se llevó a cabo la construcción del templo de Júpiter, un colosal templo romano que fue iniciado durante el mandato de Julio César, continuado posteriormente por Augusto y finalizado en tiempos de Nerón. En total se tardó 3 siglos en ser terminado, siendo el mayor templo dedicado a Júpiter de todo el Imperio Romano. La pregunta es, ¿realmente los romanos trabajaron estos enormes bloques de piedra? Para la mayoría de historiadores, la respuesta sería que sí, aunque esto resulta muy dudoso. La lógica que ellos usan es esta. Puesto que la civilización conocida más importante y con mayores avances técnicos en la antigüedad fue la romana, y puesto que ellos construyeron grandes templos allí, de seguro fueron también ellos los que trabajaron los bloques del Trilitón. Pero este argumento no se sostiene. Para empezar, la parte más antigua de las ruinas de Baalbek no se puede relacionar con ninguna cultura conocida. Además, algunas partes no parecen ajustarse a ningún propósito claramente establecido. Muchos estudiosos se esfuerzan en tratar de explicar cómo esos bloques pudieron ser transportados desde la cantera, elevados y colocados a tantos metros de altura sin la tecnología moderna. Sin embargo, cómo lo hicieron realmente sigue siendo todo un misterio. Incluso aplicando nuestra ciencia y conocimientos actuales, no sería para nada fácil. También es un hecho que los romanos no utilizaron este tipo de trabajo en piedra para proyectos de mayor envergadura, sino que preferían, como lo demuestran muchas de sus obras, el opus cementitium, cemento, y el opus quadratum, sillares paralelepípedos de tamaño medio. Además, es muy sugerente el hecho de que no existe entre los escritos romanos ninguna referencia sobre esta obra, lo que es muy sorprendente, si es que los romanos la hicieron, ya que una obra monumental como esta es digna para que un imperio se enorgullezca. Algo importante que a mí y a muchos otros nos llamó la atención es la diferencia en el grado de erosión de estos bloques. Observemos los bloques desde el Trilitón hacia abajo. Tienen un mayor grado de erosión que los bloques de arriba, que, dicho sea de paso, son de un menor tamaño. Esto parece indicar que la parte inferior del muro posee una mayor antigüedad que la parte superior y que, por lo tanto, el muro fue trabajado por 2 culturas distintas y en 2 épocas diferentes. Solamente la parte superior del muro sería obra romana, con bloques que presentan poca erosión. Esto sugiere que los romanos habrían encontrado el muro incompleto y construyeron por encima con bloques de tamaño menor que los del Trilitón. Los que piensan que los romanos maniobraron estos enormes bloques se encuentran con una pregunta de difícil respuesta afirmativa. ¿Podían los romanos manejar semejantes pesos? Pensemos que el peso máximo que solían manejar se estima en 300 toneladas aproximadamente. Por ejemplo, el emperador César Augusto llevó de Egipto a Roma 2 obeliscos que pesaban menos de 240 toneladas. En cambio, cuando quiso transportar a Roma el obelisco del templo de Karnak, que pesaba aproximadamente 450 toneladas, no pudo. Recién, siglos más tarde y con mucho esfuerzo, los emperadores Constantino el Grande y luego su hijo Constancio II lograron transportarlo a Roma, colocándolo en el Circo Máximo. No obstante, una inscripción romana menciona lo siguiente respecto a esa titánica labor. Pero Constancio, el señor del mundo, confiando en que todo cede a la virtud, ordenó que la parte no pequeña de una montaña
avanzara sobre las tierras y la confiara al mar en expansión. Como observamos en este texto, maniobrar 450 toneladas era algo digno de mención para un emperador. Mucho tiempo después, en el siglo XVI, el arquitecto del Renacimiento, Domenico Fontana, erigió otro obelisco egipcio de 327 toneladas frente a la Basílica de San Pedro en Roma. Esta impresionante labor, que requirió del máximo ingenio y valentía para poder realizarlo con éxito, demoró 1 año en poder completarse. En total, se utilizaron 40 cabrestantes, 140 caballos, 907 hombres, innumerables poleas y otros importantes elementos. La finalización de la obra en 1586 fue celebrada en gran manera. Todo el proceso quedó perfectamente documentado en el libro Del modo tenuto nel trasportare l'obelisco vaticano. Teniendo en cuenta que cada bloque del trilitón pesa 810 toneladas y no 327 como el obelisco, imaginémonos la cantidad de hombres, caballos, poleas y cabrestantes que habrían tenido que usarse para mover semejantes pesos. Haciendo simples cálculos, tenemos que hablar de aproximadamente 2.250 hombres, 350 caballos, 100 cabrestantes, infinidad de poleas, cuerdas, lubricantes, etc., y todos reunidos alrededor de cada bloque en un espacio mayor a un cuadrilátero de 120 metros de lado, es decir, todos juntos en un espacio mayor a 2 grandes campos de fútbol. El problema de esto es que en Baalbek nos encontramos con una zona geográfica mucho más complicada, que dificultaría enormemente toda esta labor. En cambio, el área donde se erigió el obelisco era un gran espacio abierto que podía acomodar fácilmente todos los aparatos de elevación y los hombres y caballos que tiraban de las cuerdas. Además, si la proeza romana con las 327 toneladas se celebró a lo grande, ¿cuánto mayor tendría que haber sido la celebración por las 810 toneladas de cada bloque del trilitón? Qué extraño que ningún romano se adjudique el honor de tallar, transportar y colocar a varios metros de altura los colosales bloques de Baalbek. Ya vimos 3 de los 6 megabloques. Un cuarto bloque se halló en la década del 90 y es llamado Piedra del Sur o Piedra de la Mujer Embarazada. Sus dimensiones son superiores a los de los bloques del trilitón y su peso asciende a más de 1000 toneladas. Este bloque de piedra permanece todavía en la cantera, situada a casi 900 metros del complejo de templos donde se halla el trilitón. Este quizás sea el bloque más famoso, ya que muchos turistas se han sacado fotos junto a él. El quinto bloque que vamos a analizar fue encontrado pocos años después del anterior, también en la década de los 90, y es llamado Piedra del Oeste. Sus dimensiones son superiores a los de los bloques del trilitón y a las de la Piedra del Sur. Se calcula que su peso es de más de 1200 toneladas. Este bloque también fue abandonado en la cantera sin ninguna explicación que conozcamos. El último de los 6 megabloques de Baalbek fue descubierto en el año 2014. Se encuentra justo por debajo de la Piedra del Sur. Sus dimensiones son incluso superiores a las de todos los otros bloques. Se calcula que su peso es de nada menos que 1650 toneladas. Es interesante saber que este bloque, al igual que los otros encontrados en la cantera, estaban terminados y listos para ser transportados, y seguramente iban a ser colocados junto a los bloques del trilitón. Es como si se hubiera detenido la obra por algún motivo que desconocemos.
A continuación voy a citar de una de las fuentes más prestigiosas de la comunidad científica. En la descripción de este video voy a dejar el enlace por si quieren leer el artículo completo. Bajo el subtítulo "No era apto para el transporte", leemos: el monolito, que aún no ha sido completamente excavado, pesa unas 1.650 toneladas y mide 19,6 metros de largo, 6 metros de ancho y al menos 5,5 metros de alto. Los arqueólogos creen que fue tallado para ser utilizado en el templo, pero finalmente fue abandonado porque no era apto para el transporte. Probablemente se hubiera agrietado, afirman los investigadores en el comunicado. Justo al lado se encuentran otros dos monolitos que fueron hallados años atrás: la piedra de la mujer embarazada, de unas 1.000 toneladas, y otra que pesa unas 1.240 toneladas. Los arqueólogos tratarán de saber cómo se extraían y transportaban estos bloques descomunales y por qué fueron abandonados. La parte que quiero destacar es la siguiente. Los arqueólogos creen que fue tallado para ser utilizado en el templo, pero finalmente fue abandonado porque no era apto para el transporte. Probablemente se hubiera agrietado, afirman los investigadores en el comunicado. Es evidente que estos investigadores están subestimando las habilidades de los constructores, pensando que no fueron capaces de calcular de antemano cómo transportar estos bloques. Es muy poco convincente pensar que los mismos que fueron capaces de estas impresionantes labores no hayan podido prever su supuesta incapacidad de transporte antes de dejar listas las piedras para transportarlas y colocarlas. Si llegaron a trabajarlas hasta ese punto, ¿cómo justo en el último momento se dieron cuenta de esto? Cuando leamos información de fuentes acreditadas como esta, no anulemos nuestro razonamiento creyendo de primeras todo lo que dicen los investigadores ortodoxos. Poniendo así seriamente en duda el origen romano de los colosales bloques de Baalbek, queda analizar otras opciones. El problema es que si hacemos esto, tampoco encontraremos algo definitivo. Por ejemplo, existen antiguas leyendas árabes que sitúan a Baalbek en un tiempo muy anterior al de la época romana. Otros adjudican la construcción de Baalbek a Caín, hijo de Adán, mucho antes de que el diluvio destruyera aquella civilización. Lo cierto es que, en cuanto a su origen, no hay nada seguro. Lo que sí es seguro es que, de acuerdo con el aspecto de la estructura, al observar la distinta forma, disposición y erosión de los bloques del trilitón, este parece formar parte de una obra inacabada que no tendría relación directa con la parte superior de la construcción. Además, lo lógico hubiera sido utilizar bloques más pequeños y manejables en vez de semejantes colosos. También lo lógico sería haber puesto los bloques más pesados debajo de los más livianos, y no al revés. Esto induce a pensar que los constructores disponían de una tecnología que hacía bastante fácil esa labor y de la que el factor peso no sería ningún problema, como sí lo es hasta para nuestra avanzada civilización actual, que requiere de impresionantes grúas y otros métodos sofisticados. La versión oficial aportada por los arqueólogos, basada en el uso de poleas, rodillos, trineos y cabrestantes, no parece sustentable debido al enorme peso y tamaño de los bloques. Todo esto en conjunto nos llevaría a descartar completamente los métodos primitivos. De hecho, esta imagen muestra la cantidad de grúas que hoy necesitaríamos para elevar uno de los bloques, la Piedra del Sur, con sus más de 1.000 toneladas. Hay que notar que estas grúas están fijas en el terreno y por lo tanto no sirven para transportar estos pesos. Se requerirían grúas especiales para transportar, levantar y colocar los grandes bloques de Baalbek, las cuales fueron inventadas recién en los últimos años.
Como conclusión, podemos decir que los romanos habrían construido sobre las ruinas de una importante civilización anterior. ¿Qué civilización fue esta? No lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que la historia oficial presenta explicaciones poco convincentes. Además de los trilitones de Baalbek, existen multitud de pruebas que señalan que, en la antigüedad, hubo una avanzada civilización que dejó plasmada en piedra sus asombrosas construcciones, que hoy nos ayudan a estar investigando la realidad. Hasta el próximo programa. Si te ha gustado este video, recuerda hacer clic aquí y, si aún no lo has hecho, suscríbete. Les ha hablado Conflicto Cognitivo en Investigando la Realidad.